Hola compañeros ingenieros, a continuación en este video les mostraremos el tema de tiristores y su combinación con elementos electromagnéticos. Los tiristores son una familia de dispositivos semiconductores de varias capas que presentan una acción de conmutación biestable, debido a su inherente realimentación regenerativa. El dispositivo actúa como un interruptor y permanece apagado hasta que el voltaje en directa alcanza cierto valor. Luego se enciende y conduce. La conducción continúa hasta que la corriente se reduce por debajo de un valor específico. El análogo del funcionamiento básico de un tiristor se puede equiparar con los interruptores mecánicos, es decir, tienen la capacidad de dar paso o bloquear por completo el flujo de la corriente. Idealmente, no tienen nivel intermedio y en la realidad no soportan grandes sobrecargas de corriente. Este dispositivo está diseñado para pasar de un estado de no conducción a encendido rápidamente mediante el disparo de un pulso en su terminal de control. Características y aplicaciones de los diversos tipos de tiristores. Tiristor diodo de bloqueo inverso. Comúnmente conocemos a este tiristor como un diodo Schottky. Este está constituido por 4 capas semiconductoras que forman una estructura PN-PN y es de conducción unidireccional. Este actúa como un interruptor. Nos dice que está abierto hasta que la tensión directa aplicada alcanza un cierto valor. Entonces este se cierra y permite lo que es la conducción. La conducción continúa hasta que la corriente se reduce por debajo de un valor específico. Físicamente este tiene lo que es dos terminales, las cuales conocemos como ánodo y cátodo. Los valores máximos comerciales en que podemos encontrar a estos dispositivos son de 400 volts y 300 amperes. Sus principales aplicaciones son como un disparador de SCR, circuito de temporización y generadores de impulsos. También tenemos los tiristores de control de fase, SCR. Estos son conocidos comúnmente como un rectificador controlado de silicio. Este es un dispositivo de conducción unidireccional. La característica principal de este tiristor es su velocidad de conmutación y su bajo rendimiento al trabajar con frecuencias mayores a 10 kHz. El disparo principal para activar este tiristor es mediante una señal en la compuerta. Después de este pulso de la señal, el SCR se mantiene en la región de conducción y para conmutar se necesita apagar al SCR. Este método de apagado puede ser mediante dos métodos, los cuales son interrupción de la corriente en el ánodo y la conmutación forzada. El fin de ambos métodos es reducir la corriente que pasa por el SCR hacia un valor menor de corriente de retención. El tiempo de apagado generalmente dura entre 50 y 100 microsegundos. Este dispositivo tiene físicamente lo que son tres terminales, las cuales conocemos como ánodo, cátodo y compuerta. Los valores máximos en que podemos encontrar a estos tiristores son de 1800 volts y 550 amperes. Y una de sus aplicaciones principales es que estos se encuentran en la conversión de potencia, sustituyendo a dispositivos electrónicos de control de velocidad de un motor. Otro tipo de tiristor es el de desactivación por compuerta, conocidos como GTO. Este tiristor es un conmutador de compuerta. Enciende aplicando una señal positiva en la puerta, pero puede abrirse con una señal negativa de compuerta. Son parecidos a lo que son los tiristores de apagado rápido, excepto a que estos tiristores se pueden apagar con un pulso negativo. La frecuencia con la que trabajan estos dispositivos es menor a 5 kHz. Y el voltaje de disparo se realiza mediante un voltaje que va desde lo que es la compuerta hacia el cátodo. Este voltaje debe de ser mayor de 0 volts. Y para aplicar lo que es el bloqueo, se realiza con un voltaje menor o igual a 0 volts. Bueno, la ventaja de bloqueo por la puerta es que no se precisan de los circuitos de bloqueo de forzados que requieren los dispositivos SCR. Y la desventaja es que la corriente de puerta tiene que ser mucho mayor, por lo que el generador debe estar un poco más grande. Los GTO se usan principalmente en los convertidores de fuente de voltaje.
donde se requiere un diodo en antiparalelo de recarga. Otro tipo de tiristor es el tiristor de triodo bidireccional, también conocido como TRIAC. Este es un dispositivo semiconductor de 3 terminales que se usa para controlar el flujo de corriente promedio a una carga. Este con la particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversión de la tensión. El TRIAC también puede ser disparado independientemente de la polarización de puerta. Esto nos quiere decir mediante una corriente de puerta, ya sea positiva o negativa. Este tiristor conmuta de modo de corte al modo de conducción cuando se inyecta corriente a la compuerta. Después del disparo, la compuerta no posee control sobre lo que es el estado del TRIAC, y para apagarlo, la corriente anódica debe reducirse por debajo del valor de la corriente de retención. Esta corriente la conocemos como IH. La corriente y la tensión de encendido disminuyen con el aumento de la temperatura y con el aumento de la tensión de bloqueo. Una de las aplicaciones principales es sobre la conmutación y el control de fase de suministro de CA a 60 Hz, tal es como en motores y calefactores de corriente alterna. Otro de los dispositivos son los conmutadores bilaterales de silicio, conocidos también como SBC. Su característica principal es que el disparo es mediante una tensión más alta que la de ruptura, o bien por la señal de la puerta. Una de sus aplicaciones principales son los circuitos de temporización, los disipadores y los detectores de umbrales. Seguimos con diodo de corriente alterna, o DIAC. Un DIAC es un dispositivo semiconductor de 4 capas y 2 terminales. Este tiristor conduce corriente en una u otra dirección cuando se activa. Se emplea normalmente en circuitos que realizan un control de fase para la corriente del TRIAC, de forma que solo se aplica tensión a la carga durante una fracción del ciclo de la corriente alterna. Estos sistemas se utilizan para el control de la iluminación con intensidad variable, calefacción eléctrica con regulación de temperatura y algunos controladores de velocidad de motores. Tiristores controlados por FET, o conocidos como FET. Este dispositivo combina a un MOSFET y a un tiristor en paralelo. Posee altas velocidades de conmutación, así como altas tasas de cambio de intensidad de corriente y voltaje. Este tiristor puede activarse como los convencionales, pero el apagado no sucede igual. Esta característica lo hace aplicable en circuitos donde se requiere usar disparo óptico para aislamiento eléctrico, entre la señal de entrada o de control. Tenemos los tiristores de apagado por MOS o MTO. El MTO es una combinación de un GTO y un MOSFET, que juntos mejoran las capacidades de apagado del GTO. Vimos que en este último necesitamos una corriente inversa considerable para cortar la corriente de emisor del transistor NPN, y de esta manera eliminar la realimentación con el transistor PNP para así desactivar el GTO. Este dispositivo requiere un circuito de encendido con grandes pulsos de corriente para la compuerta de baja impedancia. Y por último tenemos los tiristores bidireccionales controlados por fase, conocidos también como BCT. Es un dispositivo único que combina las ventajas de tener 2 tiristores en un encapsulado. Tiene 2 compuertas de corriente para activación sin control de apagado. Sin embargo, el apagado puede suceder como una conmutación natural. Su operación es igual que los SCR, controlados por fase, excepto que tienen 2 compuertas y la corriente puede pasar en ambas direcciones. Los BCT son adecuados en aplicaciones tales como compensadores estáticos de voltaje y amperajes reactivos, interruptores estáticos, arrancadores suaves y control de motor. Combinación de los tiristores con elementos electromagnéticos y sus usos. Los tiristores se pueden combinar con una serie de elementos electromagnéticos como son inductores y capacitores. Esta combinación la podemos encontrar en los circuitos controladores de motores eléctricos, circuitos internos de balastos y reguladores electromagnéticos. Cada tiristor cumple una determinada tarea al estar en combinación con elementos electromagnéticos. Los circuitos controladores de motores de corriente continua están compuestos por tiristores en combinación con inductancias. Los tiristores en estos casos realizan la función del control de velocidad, torque y suministro de potencia. Esta combinación se conoce como sistema de excitación de motor o sistema de accionamiento.
En el caso del control de motores, encontraremos lo que son los tiristores SCR. En el control de armadura, debido a que proporcionan un rectificado de media onda y el control de devanado de armadura. Si se da un disparo temprano del SCR, el voltaje y la corriente aumentará y el motor trabajará con más rapidez. Y si el SCR se dispara más tarde, el voltaje y la corriente disminuirán y el motor trabajará más lento. Los balastos son dispositivos electromagnéticos que por medio de inductancias, tiristores y transistores limitan la corriente de una lámpara y cuando es necesario la corriente y la tensión de encendido, dando como resultado una combinación de elementos electromagnéticos. Los tiristores en aplicaciones en reguladores electromagnéticos controlan la corriente de excitación con ayuda de varios dispositivos electrónicos, como son los diodos Zener, transistores de conmutación rápida, inductancias y resistores.